¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a continuar con algunas diferencias, ¿no?, entre corriente continua y corriente alterna. Pero hoy, en este caso, vamos a hablar de la corriente alterna. Van a ver la gran diferencia que hay entre corriente alterna y corriente continua. Nomás ahorita en este simulador lo vamos a ver, y también en la práctica vamos a ver la gran diferencia, ¿ok? Entonces, empecemos identificando los componentes que tenemos en este caso, ¿sí? Vamos a identificar, por ejemplo, vamos a utilizar el mismo rojo que estamos usando y ya. A ver, identifiquemos acá esto que está acá, ¿ok? Aquí tenemos lo que es una fuente de corriente alterna. Ya sabemos que el símbolo de selenoide es, cuando vemos ese símbolo en una fuente, en un esquema eléctrico o en un plano, estamos hablando de corriente alterna, es decir, de fase y neutro, ¿sí? En este caso, la fase podemos decir que la tenemos del lado de arriba y el neutro lo tenemos del lado de abajo, ¿ok? Como ustedes pueden ver, en este caso que está acá, antes de la salida del interruptor, o la entrada del interruptor en este caso más bien, estamos observando, vamos a voltear el interruptor para verlo mejor, ¿no? Porque la manera, la manera correcta del interruptor sería esa, ¿ok? Entonces, si estamos observando ahí, está llegando hasta la entrada del interruptor, ¿ok? Y si ustedes ven, está titilitando entre rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Eso nos deja ver de que en un momento es positivo y en otro momento es negativo. Hablamos de una frecuencia. En este caso la frecuencia yo la tengo alta, lo normal, por ejemplo, acá en Colombia, en Venezuela son 60 Hz, no sé en qué otros países. En Argentina he escuchado que son 50 Hz. ¿Qué significa eso? Que 50 o 60 veces por segundo, dependiendo de la frecuencia, está intercambiando entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso lo hace 60 veces por segundo si la frecuencia es de 60, o 50 veces por segundo si la frecuencia es de 50. Cuando hablamos de neutro, no estamos hablando de negativo. Eso no es así. Después explicaremos un poquito por qué se habla de neutro. Recordemos que en corriente alterna no hablamos de positivo ni negativo. Solamente hablamos de fase o línea o neutro. ¿Ve? Porque ese mismo cable que llamamos fase en un instante es positivo y en otro instante es negativo. Y el cable que llamamos neutro también en un instante es positivo y en un instante es negativo. Entonces, no hablamos de fase, de positivo y negativo en corriente alterna, y en continua sí. Ya vemos una de las diferencias. Vamos a cerrar el interruptor, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que hay una resistencia, ya sabemos que hay un LED, tal como en el video anterior. Para no alargar tanto el video, vamos directamente a cerrar el interruptor y veamos cómo funciona en este caso la corriente alterna, a diferencia del otro video. Si no lo han visto, los animo a que vayan y lo vean, el de corriente continua. Voy a pulsar el interruptor, observen, ahí está, y empezaron a movilizarse los electrones. Si vemos, están moviéndose muy poquito a poquito, estos amarillos que se ven allí. Noten que están allí movilizándose poco a poco. Claro, eso en la parte real, esto como un simulador, es para que más o menos podamos ver cómo funciona, ¿no?, la corriente alterna o la tensión alterna. Pero si ustedes observan el LED, que se los voy a marcar acá, observen que a diferencia de la corriente continua, que siempre permanecía prendido, en este caso no. Vuelvo y les repito, ahorita es perceptible a nuestro ojo, a pesar de que lo tenga una frecuencia muy alta, porque esto es un simulador para ayudarnos a entender cómo funciona la corriente alterna. En la práctica, ustedes no van a ver el LED a simple vista así, aunque afortunadamente la tecnología, ahora podemos poner un video en cámara lenta y se los voy a poder mostrar en este mismo video de corriente alterna, pero en otro video, el siguiente a este, ¿ok? Observen, se prende, se apaga, se prende, se apaga.
Como hablamos de frecuencia de 60 Hz, es decir que se está prendiendo y apagando ese LED 60 veces por segundo, ¿ok? En lo real, en la práctica, pues. Entonces allí vemos una de las diferencias. En corriente continua no se apagaba, siempre se mantenía allí el voltaje fijo, ¿no? En este caso, en un instante es positivo, en otro negativo, positivo, negativo, por eso se está prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. Eso es una de las diferencias de corriente alterna. ¿Recuerdan que con corriente continua nosotros volteábamos el LED y no funcionaba? Se paralizaba. Vamos a hacerlo en corriente alterna. Vamos a voltear el LED, ¿ok? Voy a destacarlo allí, mire. Y sigue funcionando común y corriente, porque como le había mencionado, el neutro, y note que ahora los electrones empezaron a ir al contrario, porque yo les mencioné anteriormente que el neutro en un instante también es positivo y negativo. Entonces, en el momento que es positivo el neutro, pasa los electrones por el diodo LED, que solo nos deja pasar los positivos. Y en el momento que es negativo se va apagando, en el momento que pasa por cero, ¿ves? Entonces, allí estamos viendo otra diferencia en corriente alterna, que no se va a apagar el LED si nosotros lo intercambiamos. En corriente alterna podemos conectarlo de un lado o de otro, que él igual nos va a funcionar. Pero en corriente continua debemos respetar la polaridad. Aunque ojo, no nos acostumbremos en corriente alterna a no respetar dónde va fase, dónde va neutro, porque eso también es importante, que después lo podemos analizar. Entonces, otra de las diferencias que vamos a mirar en corriente alterna va a ser la onda. ¿Cómo se ve la onda de corriente alterna? Vamos a bajar un poquito y achicar acá este esquema o pequeño circuito y vamos a ver la onda. Observen, vamos a mover un poquito la cámara también, bajarla. Observen cómo la onda, noten, en un instante es positivo, en otro instante es negativo. Si ven cómo va bajando, y de allí que sea el símbolo de selenoide el que simboliza, ¿no? Valga la redundancia, la corriente alterna, porque en un instante es positivo, negativo, positivo, negativo. Noten que ahí tenemos tres escalas, ¿no? La escala de arriba positivo, la raya del medio es paso por cero, es decir, cuando la onda pasa por allí está en 0 voltios, y cuando está en el lado de abajo es negativo el voltaje, ¿ok? Entonces noten que si ven en la parte de arriba, si observan acá, por ejemplo, de este lado, mira, ahí se bajó la hora, qué pena, ahí lo pueden observar, está en 115 voltios, pero baja, sube, por eso, porque hay un momento donde pasa por 0 y vuelve a subir el voltaje, y es por eso que nuestro LED se apaga, ¿ve? Por esas ondulaciones que hace la corriente alterna, que a nuestro ojo no es perceptible, ni siquiera en el multímetro nosotros podemos ver eso, esa diferencia ¿ve? Porque es muy rápida la frecuencia. Pero esto es lo que realmente pasa en corriente alterna. Si nota que en corriente continua veíamos una línea recta en la parte positiva. En corriente alterna no, en un instante es positivo, en otro negativo. Positivo, negativo. Por eso se llama alterna, no alterna entre positivo y negativo. Espero me hayan podido entender. Cualquier pregunta, siempre estamos a la orden para respondérselas. Recuerden apoyarme dándole like a los comentarios, suscribiéndose, me apoyan muchísimo y me animan a seguir creando contenido para ustedes, que de seguro también les puede servir mucho, ¿no? Ya sea para algún arreglo en sus casas o, ¿por qué no?, para dedicarse también y trabajar en esta rama de la electricidad y reparaciones. Entonces espero les estén gustando los videos y hasta un próximo video, que va a ser esto, pero en la práctica.